como todos los martes, de 15 a 16 horas, comienza Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, como repetimos siempre, estamos grabando el lunes para el día martes y bueno, con mucha... La verdad que no nos alcanza la hora para toda la información, así que vamos a tratar de desenvolver lo más que podamos. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Los cambios en el orden mundial y el nuevo aniversario del golpe genocida, vamos a ver o a nombrar las noticias que trataremos de desarrollar hoy en el programa. Atacan con misiles 2 bases militares de Estados Unidos en Siria. Un dato preocupante que llega desde Brasil, que ya veremos cuál es, y el cronograma electoral. La columna de Pablo Aceto se llama hoy Equipamiento obsoleto desde el exterior para Vaca Muerta. Muy bien, Pablo, ¿tenemos la columna de Cortés? Por supuesto. Hace un par de semanas, Irán y Arabia Saudita anunciaron el próximo restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Poco después, el presidente chino Xi Jinping visitó Moscú e invitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a hacer lo propio a Beijing. Ambos son significativos síntomas de los cambios que se están produciendo en el escenario mundial. Irán y Arabia Saudita, dos países musulmanes, no árabe primero, y separados básicamente por el Golfo Pérsico, venían disputando desde hace mucho un lugar de preeminencia entre los países islámicos de la región. Las dos principales ramas del Islam desde el siglo VII han sido los chiitas, seguidores de Ali, yerno del profeta Mahoma, y los sunitas. Estos últimos son mayoría, pero en algunos países como Irán, la gran mayoría es chiita. Fueron clérigos chiitas los que encabezaron en 1979 la revolución que terminó con la sangrienta dictadura pro-estadounidense del Shah Mohammad Reza Pahlavi, vigente desde el golpe impulsado por la CIA y los servicios de inteligencia británicos para derrocar en 1953 al primer ministro Mohammad Mossadegh, elegido democráticamente y con gran apoyo popular. Los gobiernos de la República Islámica de Irán, que siguieron desde el 79, han significado un desafío importante a las monarquías conservadoras de la región, como la de Arabia Saudita. Esta practica una legislación islámica tan ortodoxa como la de Irán, pero su orientación es sunita de la variante wahabita. La monarquía absoluta de Arabia Saudita considera como su zona de influencia a los demás países de la península arábica, monarquías en su mayoría, y arrastró a varias de estas a un boicot y aislamiento a Qatar, país que por compartir un importantísimo yacimiento de gas natural bajo el Golfo con Irán, se veía precisado a mantener mejores relaciones con este país, al que los sauditas pretendían enfrentar, involucrando tras de sí a todo el resto de la península. Cuando en 2016 un notable clérigo chiita y otros 46 opositores fueron decapitados por los saudíes, manifestantes iraníes incendiaron su embajada en Teherán y se rompieron las relaciones diplomáticas, culminando las tensiones de larga data. Ahora, el restablecimiento de esas relaciones ha sido anunciado, no en Teherán ni en Riad, sino en Beijing, y con la mediación de China, lo que implica un sorprendente y resonante triunfo diplomático de ese país, que empieza a erigirse en actor importante en Asia Occidental, mal llamada Medio Oriente, zona donde los Estados Unidos habían aparecido siempre como el prácticamente único patrocinador de los acuerdos internacionales entre países de la región. Los acuerdos no se limitan además a las relaciones diplomáticas, sino que involucran también otros en materia de seguridad y economía. Los mismos fueron aplaudidos por otras monarquías del Golfo, países como Argelia,
y es probable que varias de esas monarquías sigan el ejemplo saudita. La prensa estadounidense lo consideró como una derrota diplomática de su país. Arabia Saudita ya había, además, decepcionado a Biden ante sus pedidos relativos a la producción y los precios del petróleo. Viene ensayando también un creciente comercio con China, buscando prescindir del dólar en él. En Yemen se libra desde el 2014 una guerra que ya ha costado entre el doble y el triple de muertos que la de Ucrania. Pero como los muertos son árabes y no europeos, no tiene casi lugar en la prensa, entre comillas, independiente internacional. En esta guerra se enfrentan fracciones afines a Arabia Saudita e Irán. En el primer caso hay financiamiento, principalmente saudita y de otras monarquías del Golfo y estadounidense. En Siria, desde 2011, se libra una guerra en la que distintas facciones intentan derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Algunas de ellas tienen financiamiento saudí, mientras que Hezbollah, chiita y por lo tanto cercano a Irán, pelea junto al ejército sirio, al igual que Rusia. Entre los opositores se encontraba el Estado Islámico y otras fuerzas claramente terroristas. Un cable del consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, a su superior, la secretaria de Estado Hillary Clinton, en 2012 decía: Al-Qaeda está de nuestro lado. El congresista norteamericano Matt Gaetz afirmó hace poco: no hay papel para Estados Unidos en Siria. Una y otra vez, el trabajo que hacemos no reduce el caos, a menudo causa el caos, el mismo caos que posteriormente lleva al terrorismo. La actual presencia de tropas estadounidenses en Siria es tan ilegal como la de tropas rusas en Ucrania. También en el Líbano hay tensiones entre Hezbollah, chiita, y el principal partido político de ese país, y sectores pro-sauditas. En caso de que el deshielo iraní-saudita se concrete y profundice, es probable que estas guerras y tensiones encuentren cauces más favorables hacia la paz en todos estos países. Días después, la visita de Xi Jinping a Moscú, que incluyó la firma de numerosos acuerdos, el impulso a un nuevo gasoducto para llevar gas ruso a China y el apoyo ruso a la propuesta china de paz para Ucrania, mostró nuevamente que las relaciones entre los dos países están en su mejor momento, desde que a mediados de los 50 Mao tomó distancia de Khrushchev. Es que los Estados Unidos han adoptado 1.400 actas de, entre comillas, sanciones, contra 35 países que abarcan el 72% de la población mundial. Y lógicamente esta arrogancia va generando reacciones de solidaridad y acercamiento entre las víctimas de estas acciones. Además, la permanente provocación de Estados Unidos y la OTAN hacia Rusia en el escenario europeo, al sumar a esa alianza guerrerista a una docena de países de Europa Oriental, cuando se había comprometido de palabra a no incorporar a ninguno y financiar en 2014 un golpe en Ucrania junto a los nazis de ese país, se suma el aliento, especialmente de algunos dirigentes demócratas norteamericanos, a las pulsiones independentistas de algunos sectores de Taiwán, afortunadamente derrotados internamente en las últimas elecciones municipales en la isla, contradiciendo los públicos compromisos de Estados Unidos y de la mayoría de los países del mundo de reconocer a Taiwán como parte de China. Solo 13 de un total de cerca de 200 países reconocen a Taiwán, que además perdió 9 reconocimientos en los últimos 7 años. Desde hace décadas, teóricos de la geopolítica han formulado la idea de que quien controle Eurasia controlará al mundo. Y de allí la estrategia estadounidense de acosar a sus oponentes en ese continente desde el oeste, Ucrania y otros países cercanos a Rusia, y desde el este, Taiwán y antes Hong Kong, buscando llevar a Rusia y China hacia enfrentamientos que los debiliten y permitan eventualmente una mayor fragmentación de esas potencias, como la que ya lograron en 1991 con la Unión Soviética. El general de la Fuerza Aérea Norteamericana, Mike Militant, ha pronosticado que probablemente haya guerra con China en 2025 por Taiwán u otra excusa y que hay que prepararse para ello. La visita del presidente chino a Moscú no es anecdótica. Se inscribe en una multitud de acuerdos y espacios de cooperación internacional que se han ido desarrollando en los últimos años, abarcando a estos dos países, o al menos a uno de ellos en algún caso, y a muchos otros, sin la participación de Estados Unidos, como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, el RCEP, que es el mayor acuerdo comercial del mundo, el Cinturón y la Ruta y otros. El acuerdo entre Irán y los sauditas
muestra el debilitamiento relativo de Estados Unidos en esa región, que le cuesta mantener en simultáneo con su hostigamiento a Rusia en Ucrania y a China en el este. Su aliado tantista, Macron, en su reciente gira por África, recogió el cansancio de ese continente con el neocolonialismo occidental. Burkina Faso y Mali pidieron la retirada de la tropa francesa de sus territorios, así como el Parlamento iraquí votó la expulsión de las estadounidenses de su país en 2020. Israel, otro aliado estadounidense, acaba de ser expulsado de la Unión Africana, en la que había logrado colarse como observador por la ventana 2 años antes. Sudáfrica no olvida que fue el principal aliado del régimen racista y genocida del apartheid. Con la guerra de Ucrania, Estados Unidos consiguió que la mayoría de los gobiernos europeos se subordinen hasta un punto increíble a sus deseos, contrariando incluso abiertamente los intereses de los propios pueblos de Europa. Pero la mayor parte del resto del planeta se le va yendo de las manos al mismo tiempo. El mundo hegemonizado por los Estados Unidos y sus aliados cercanos, configurado tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, está dando lugar a otro, mucho más plural, con diversidad de potencias regionales. En otro contexto, el de la Guerra Fría, en 1976, el golpe cívico-militar de Argentina, junto con otros similares en Latinoamérica, venía a consolidar con genocidios la hegemonía norteamericana en la región. El nunca más a ese golpe significa interpretar las nuevas realidades para poder concretar el proyecto de independencia nacional y justicia social por la que luchó la generación masacrada por militares manejados por el poder económico aliado a la potencia hegemónica. El mismo poder económico que hoy manipula la justicia, Corte Suprema a la cabeza y a la gran prensa, con objetivos similares a los de 1976. La construcción de la unidad latinoamericana para insertarse de conjunto en ese mundo multipolar naciente, mucho más favorable a nuestros intereses que el imperio norteamericano en el que aún vivimos, es el camino posible y necesario para el logro de los objetivos nacionales y del pueblo argentino. Atacan con misiles 2 bases militares de Estados Unidos en Siria. El mando central de Estados Unidos informó de un ataque con misiles contra una base ubicada en el yacimiento de gas Al-Omar, mientras que Al-Mayadeen reporta una ofensiva contra instalaciones militares en Coníco. Una decena de misiles fueron lanzados este viernes contra la base militar Green Village, perteneciente a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos y ubicada en el yacimiento de gas Al-Omar, en el noreste de Siria. Informó este viernes el mando central de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado, la ofensiva no dejó víctimas ni provocó daños materiales a las instalaciones militares estadounidenses. Sin embargo, un misil impactó contra una casa a una distancia de casi 5 kilómetros con daños significativos. Posteriormente, Al-Mayadeen reportó que también fue atacada con misiles la base militar de la coalición ubicada en el yacimiento de gas de Coníco, en la gobernación siria de Deir ez-Zor. Un corresponsal del canal indicó que se observan helicópteros estadounidenses sobrevolando esta instalación militar. Este tipo de ataque indiscriminado con misiles pone en riesgo no solo a nuestras fuerzas y la de la coalición, sino también a la población civil local, así como a la seguridad y la estabilidad de Siria y toda la región, dijo el portavoz del Mando Central de Estados Unidos. Se desconoce quién realizó los ataques. Mientras tanto, se difundieron reportes que aviones estadounidenses lanzan ataques en la gobernación siria de Deir ez-Zor. La información todavía no ha sido confirmada. Las ofensivas contra las bases de Al-Omar y Coníco
tuvieron lugar después de que un dron, presuntamente de origen iraní, atacara este jueves las instalaciones de una base militar perteneciente a las fuerzas de la coalición y ubicada cerca de la ciudad de Asaka, en el noreste de Siria, señaló el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos realizó ataques de precisión contra varias instalaciones en el este de Siria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Washington no busca entrar en conflicto con Irán, pero va a actuar con firmeza para proteger a su gente. Muy bueno, bien, Pablo. Su gente podría estar en Estados Unidos. Claro. Digo, ¿qué hacen en Siria? Claro, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Estados Unidos e Irán se pelean en Siria para quedarse con el gas de Siria? A ver, esto lo dijimos, bueno, en realidad este conflicto no empieza en... dividir esto en conflictos distintos no tiene sentido. Lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en el este de Europa, los movimientos de flota en el Pacífico son todo parte del mismo conflicto, que se dan en pedacitos. Entre todos se están haciendo una gran guerra. Siempre decimos, durante todo el mundial Israel estuvo bombardeando Bagdad. Sí. Y nadie, todos hablaban de Ucrania. En realidad cuando hubo el mundial nadie habló de Ucrania, nadie trepitó nada, hasta que terminó el mundial y aparentemente tampoco le dan ya trebola porque Estados Unidos no está interesado en Ucrania. Pero los conflictos del Medio Oriente, digo, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos en Siria? Claro. A dar estabilidad, ¿qué estabilidad? Claro. La estabilidad que dio en Libia. Pablo, está detrás de los recursos de Siria. Es más, la presencia norteamericana generó inestabilidad en Europa. El canciller de Alemania tomó el cuento del turista ucraniano que junto con unos amigos que eran rusos bombardearon el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1, porque era un acto de guerra estadounidense y noruego contra Alemania, porque lo que bombardearon era una instalación ruso-alemana. Esta es la estabilidad que está dando Estados Unidos, que cada vez se le va más de la mano, y lo único que sabe pedir es sanciones y cortar RT también en Latinoamérica. No saben que lamentablemente estos cambios de época, estos cambios de modelos económicos, siempre terminan así. El Imperio Romano no cayó sin pelear, tampoco va a caer en el norteamericano. El tema es que se le está yendo de las manos en todos lados. Ya Brasil no le da bolilla, ya está en el BRICS. Saben que va como presidenta del Banco del BRICS Dilma. Ajá. Dilma Rousseff. Esa es una noticia interesante. Sí. Esto lo que hace es comprometer más a Brasil en el BRICS. Claro. Estamos en un momento de cambio y que es lo que van a ver, lo que está sintiendo Estados Unidos, que es la pérdida de su clase media, cada vez un poquito más, en algún momento va a tener que responder ante su población. Y antes respondía invadiendo otros países, sacándolo a otros países, ahora que no puede, no sabemos cómo va a reaccionar. Así que son tiempos, van a ser décadas conflictivas estas, porque hay una sociedad como la norteamericana que no sabe vivir sin sacarle a los demás.
Más allá que los norteamericanos piensen de que todo lo logran con esfuerzo y trabajo, es un esfuerzo y trabajo financiado con las riquezas de otros países, y eso es lo que se está terminando, y hay una sociedad norteamericana que se va a tener que acostumbrar al fruto de su trabajo, no del trabajo de los demás. Porque con el fruto de su propio trabajo no da para vivir como ellos están viviendo, da para vivir bien, pero no como ellos están acostumbrados, y bueno, esa van a ser los conflictos de las próximas décadas, y ante un mundo que estamos esperando. Ya hay voces en toda Europa, en España especialmente, me llamó la atención eso, donde ya la visión sobre una visión crítica de la dirigencia europea sobre su sometimiento a los designios de Washington, está generando grandes conflictos internos, porque lógicamente toda esta dirigencia europea ha pasado por la zaranda de los intereses norteamericanos, y hoy Europa está repudiando a esos dirigentes. Muy bien, vamos a otro tema ahora. El dato preocupante que llega de Brasil, que alarma a empresas argentinas. La falta de dólares en la Argentina es un tema de mucha preocupación. Por este motivo, las exportaciones del país son clave para que la situación no se agrave. Brasil es el principal socio comercial, y un freno en la economía vecina puede golpear a las empresas locales. El 70% de la producción local del sector automotor se exporta, y el mercado brasileño es el principal destino. La situación de la economía argentina, bueno, como todos sabemos, es delicada. A los problemas por la falta de dólares y la inflación se le suman conflictos globales que impactan directamente en el país. Primero la pandemia, más tarde la invasión de Rusia a Ucrania y después la sequía, son factores que repercuten en un escenario interno de fragilidad. Se sabe que el país vecino, Brasil, es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, y hay sectores industriales que dependen de forma muy marcada de sus ventas a ese mercado. Una caída en las exportaciones puede ser un golpe muy duro. Varias automotrices de Brasil, como Hyundai, Volkswagen, General Motors y Stellantis, decidieron parar la producción y licenciar al personal por entre 2 y 3 semanas. Si bien es cierto que hay un problema de abastecimiento de semiconductores, que son los chips, Exactamente, que afecta la fabricación de 0 kilómetro en casi todos los países. A esta situación se suma un incipiente freno en el consumo que está provocando crecimiento de stock. Las expectativas del sector, según la cámara que agrupa a los fabricantes de autos, eran de un crecimiento de la actividad para este año. Sin embargo, la realidad económica brasileña está obligando a replantear estas estimaciones. Al asumir el presidente Ignacio Lula da Silva, el pronóstico era de una inflación menor en 2023 respecto al 5,9 del 2022. En las concesionarias brasileñas reconocen una menor demanda en las últimas semanas. Sin embargo, la política de mayor gasto social que impulsa la actual gestión brasileña hace suponer que será difícil bajar la inflación sin un impacto en el consumo. Un freno de la economía del país vecino
no solo va a afectar a la industria automotriz, sino a varios sectores, y eso va a implicar menor entrada de dólares para un año que por la sequía y otros motivos tendrá un recorte de divisas. Por este motivo, desde la Argentina se mira con preocupación el cambio de clima económico que está registrándose en Brasil. Mira, no es en Brasil nada más, Claro. es en el mundo. Hay, Sí. a ver, Elon Musk lo dijo hace 2 días, los bancos se están derritiendo. Sí. Así en seco lo dijo. Hay en ciernes también producto de mal manejo de los bancos, porque han financiado algoritmos que convirtieron en empresas en verdaderas estructuras piramidales, y hoy, lógicamente, cuando se van a hacer plata esos papeles en libro, no valen nada. 77,92 está el precio del crudo, bajísimo. Llegó a estar más bajo, llegó a estar a 71, llegó a estar a 72. 77,92, por ejemplo, es un precio de quiebra para el fracking, que es lo que están rechazando tanto de Arabia Saudita, de Rusia, de otros productores. Si está a 77,92 el precio del crudo, quiere decir que nosotros lo vendemos a 67,92. Recuerden que nosotros, en nuestra inmensa generosidad, compensamos al mercado europeo por los costos de flete. Cuando nos venden a nosotros, tenemos que pagar el flete, pero cuando vendemos, no tenemos que hacer cargo también nosotros. Esto es parte de un país. A ver, todos los países van a tener problemas. Esto olvidemos, ¿no? Esto es claro. Cuando te dicen que se están derritiendo los bancos, y lo hemos visto este fin de semana con el informe de sábado a la mañana, está cayendo el precio de la soja, y está aumentando el precio del oro. Eso significa que los grandes inversores se están moviendo hacia el oro, no hacia las monedas fiduciarias. La inflación del dólar en sí, el enorme déficit que va a producir, que ya está produciendo los salvatajes de bancos, mientras que por otro lado se pretende apretar el presupuesto en los fondos de pensiones, en los sistemas jubilatorios. Todo esto va a ser un golpe para todo el mundo, como lo fue, yo diría que incluso peor que en el 2008, porque ahora la inestabilidad política es mucho más grande, ya hay conflictos armados, ya desparramados por gran parte del mundo. No se haría raro esperar que también pase en Sudamérica. Hace poco ya se firmaron los documentos entre el gobierno de Paraguay y Estados Unidos para instalar una base norteamericana en el dominio, por lo menos en la parte superior del Paraná. Ahora, la Argentina, dentro de esta crisis, es la que más sufre. ¿Por qué? Porque el modelo menemista que se sigue sosteniendo, en que nosotros estamos globalizados y tenemos que vender lo que tenemos que vender, y para qué vamos a fabricar si lo podemos comprar, ahora resulta que no fabricamos ni siquiera brocha de la ropa. Y cuando se compra en el exterior es necesario divisas, divisas que no hay. ¿Por qué? Porque en el modelo que resalta, por ejemplo, Milei, la Argentina produce productos primarios a granel, pero después sale a comprar autos, aviones. El presidente compró un avión, que parece que quiere comprar un avión, o lo compró, no sabemos. No, lo quiere comprar. Lo quiere comprar, bueno, ahí estamos. ¿Y cuánta soja hay que vender para comprar un avión?
preguntan, Sí. ¿no? O para comprar un auto. El modelo que resalta muchos de Cambiemos, incluso del oficialismo, porque si bien critican mucho a Menem, pero no ha cambiado nada de lo de Menem, hacemos ensamblajes nada más en el país. Entonces nos encontramos con que Brasil la va a pasar mal, pero se autoabastecen muchas cosas, porque tienen una industria en pie. China es la que fabrica el mundo, así que fabrican también para ellos, lo mismo pasa con Rusia, lo mismo está pasando en la India, en el único lugar donde dependemos de lo demás, casi yo diría que la vida misma, porque ni siquiera producimos industrias farmacéuticas, somos nosotros, y no tenemos dólares para eso. Y los pocos dólares que tenemos, hoy vamos a hablar también de eso, se lo damos a empresas extranjeras. Esta es la situación en especial de la Argentina, donde todos la van a pasar mal, todos, absolutamente todos. Ahora, nosotros especialmente, porque como no fabricamos nada, no producimos medicamentos, no producimos acero, a ver, compramos vía ferrocarril, nosotros tuvimos Sumisa, que la vendió Menem. Nuestra empresa petrolera ahora está rifada, se hizo sociedad anónima, se compró la mitad más una de las acciones, pero eso no lo hace una sociedad de Estado. Argentina está ante una notable situación de debilidad. ¿Por qué? Y sobre el tema de que ya después durante la pandemia ya empezaron a haber conflictos con el tema de los semiconductores. Sí, precisamente en la pandemia comenzó. Con que uno de los principales fabricantes de semiconductores es Taiwán. Pero con la pandemia se paró. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Los semiconductores se utilizan desde los microondas hasta los misiles que están usando, por ejemplo, para bombardear los puestos, las bases norteamericanas o las que se están usando en el este europeo. Ucrania en un día gasta la misma cantidad de municiones que la guerra de la OTAN en Irak, en un día. Y Rusia tiene un poder de fuego 10-1 sobre Ucrania. Imagínense la cantidad de semiconductores que se precisan. Lógicamente que no van a dar abasto. También se puede acudir a la tecnología convencional, pero digamos, el problema ya no está solamente, como lo dice ahí, sino en un problema de demanda. ¿Por qué? Porque hay una situación de recesión en ciernes, ya estamos en una etapa de recesión que recién está empezando. El precio del crudo lo demuestra. ¿Por qué baja el precio del crudo? Porque no hay demanda, porque no hay movimiento económico, y eso hace que el stock de producción, a pesar de que a finales del año pasado la OPEP redujo en 1 millón de barriles diarios por día, y a pesar de eso sigue sobrando energía, porque cuando hay recesión la energía sobra. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna, equipamiento obsoleto desde el exterior para vaca muerta. Muy bien, esto es algo que sale desde Mar del Plata, aunque los sorprenda. Ajá, sí. Primero, ¿qué significa utilizar maquinaria obsoleta? Significa ineficiencia, significa aumentar costos y aumentar riesgos y efectos no deseados. Eso produce el material obsoleto.
¿Y de dónde sale esta denuncia? Sale de Mar del Plata. Concretamente sale de el gerente de la empresa, permítame que lo tengo acá, Cluster Energía, que es de Mar del Plata. Su gerente Marcelo Giascardo, presidente de Cluster, dice que en la producción, démonos cuenta de cómo nos vienen mintiendo, ¿no? Porque por un lado están hablando de grandes récords de producción, etcétera, etcétera, pero por otro lado se habla de cuellos de botella, que es una serie de elementos que no se están dando para hacer más propicia la producción de crudo y gas en la Argentina. De hecho, entre todos estos récords de producción de hidrocarburos y de gas natural, no se entiende por qué la razón la Argentina ya compró 30 barcos de gas. Sí. ¿Para qué vas a comprar 30 barcos de gas si nos sobra el gas? No se entiende. Y en todas esta serie de buenas noticias que nos sigue, como siempre nos siguen dando, se encuentran estos debates contradictorios sobre, por ejemplo, ahora que nos encontramos que hay una boca de cuello en lo que es la producción de vaca muerta. Primero vamos a decir qué cosa es Cluster de Energía Mar del Plata. Funciona acá en el Parque Industrial. Estamos hablando de un recurso de infraestructura de 200 ingenieros en distintas especialidades, 500 técnicos y operarios altamente capacitados, 60 empresas, es un conglomerado de 60 empresas con diversos productos y servicios dedicados básicamente a la energía. Cluster Energía se formó en Mar del Plata. Estoy leyendo la página oficial de Cluster. Para generar el desarrollo en el Partido General Pueyrredón, donde esta gente viene a salvar a Mar del Plata. Es un espacio propicio para la articulación de políticas públicas y de trabajo en conjunto con el fin de promover los diferentes sectores de nivel nacional e internacional que sostienen sobre una alianza estratégica conformado por el sector público y privado. No sé si le gustó el discurso. Muy bueno. Es impresionante. Estos son los famosos emprendimientos públicos privados que en su momento había lanzado Macri. Más allá de que es una empresa que aparentemente, hablan de producción, en realidad son ensambladores. Pero desde estas plantas, que no hay que, digamos, no es cuestión de bajarle el precio, lo que uno le quiere dar es la dimensión correcta. No producen máquinas, ensamblan y también elaboran estrategias técnicas para resolver problemas técnicos, pero no es que son los que fabrican, por ejemplo, las bombas. Giascardo y su planta explica que de los 600.000 caballos de fuerza que producen el fracking y el bombeo de vaca muerta, Mar del Plata, con esta empresa, explica 200.000 caballos de fuerza, lo cual es un número importante. En lo que va del año ha construido 70.000 caballos de fuerza. Si vaca muerta requiriera otros 2.000 caballos de fuerza, lo podríamos hacer en un año, explica Giascardo. Ahora, ¿qué es lo que dice Giascardo?
Y esto lo dice Giascardo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, pero es algo muy compatible con distintas planteos que uno viene escuchando sobre el tema. Dice, el caso de esta empresa, Custer, de energía de Mar del Plata, dice, no es una empresa que pueda construir 100.000 caballos de fuerza y los tiene guardados por si la duda alguien los quiere usar. Esto se hace por pedido de compra porque son equipos caros, hay todo un tema de incorporación de partes y demás, por supuesto importada, pero lo del cuello de botella son cantos de sirena que a algunas compañías les gusta hacer para traer equipos obsoletos y viejos de Estados Unidos. Es muy difícil pensar en récord de producción con equipos viejos y obsoletos que traen de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, para Giascardo, esto es una nota impecable, de Más Energía, que me sorprendió de Más Energía una nota como esta, pero evidentemente hay verosimilitud con la realidad. Para Giascardo hay una clara intención de las compañías en no querer invertir en la industria local. El tema es muy fácil. Si una empresa tiene un activo, por ejemplo una máquina, que no lo puede usar porque está obsoleto y hay un lugar donde permiten usarlo, lo llevan ahí. Yo entiendo la motivación de las compañías de servicio que quieren hacer eso. Lo que no entiendo es que nosotros lo permitamos porque están atentando contra las compañías que sí invierten en equipamiento nuevo. A ver, ¿qué es lo que haría que una empresa mantenga un equipamiento obsoleto? Porque, a ver, el equipamiento obsoleto lo primero que atenta es contra la rentabilidad. Digo, si ahora pusiéramos una máquina de tejer del siglo XIX a vapor, evidentemente va a atentar contra la productividad en competencia con la industria textil que está digitalizada. Claro. Digo, un ejemplo amplio, absurdo, pero que se entiende, ¿no? ¿Qué es lo del equipamiento obsoleto? Y lo que es, ¿y por qué no permiten, por ejemplo, en Estados Unidos utilizar nuestros equipos? ¿Por qué? Porque son de otra época, son más contaminantes, son más ineficientes y por ahí consumen más energía de la que producen. Ahora, ¿por qué razón pasa esto? Y estamos diciendo que lo que hace Giascardo acá, que es un ensamblado, es lo mismo que traer máquinas nuevas, a traerlas acá y ensamblarlas acá, que encima tiene beneficios aduaneros, que por eso lo hace competitivo en la industria local. ¿Será que no les interesa la rentabilidad? Ahora, si no les interesa la rentabilidad, ¿la plata de dónde la sacan? Al pie de esta nota de Más Energía, hay distintos comentarios. Algunos dicen que quién va a invertir acá mientras esté los Kirchner, otros hablan del desastre de Macri. Yo les voy a decir una cosa. Nadie más que Cristina, nadie más que Macri le dieron tanto a las petroleras. Estamos hablando que en los últimos 11 años, no estoy hablando de la etapa de la privatización de YPF, en los últimos 11 años a la gasífera le dieron 35.860 millones de dólares en subsidios. Y otros 12.609 millones de dólares a las petroleras. Y estoy hablando de las petroleras y la gasífera, no todo el sistema de privatizada. Tuvieron exenciones y lo tienen en retenciones. No se les cobra el agua.
no se les cobra el agua. Nos hacemos cargo de, por ejemplo, como le decía recién, de dar un descuento a los compradores compensándolo por los costos de flete. Es el Estado Nacional el que hace los trabajos de infraestructura, y los que no hay, no hay. Ahora, los que hay los hace el Estado Nacional. Los que se supone que vienen a invertir, vienen a llevarse la plata en subsidio. En un área donde vienen con máquinas obsoletas, en un sistema de producción que es caro como el fracking, y abandonando el barato, el económico, el de bajo costo, como los yacimientos convencionales. Entonces acá el negocio no es producir más, no es ser más eficientes, ni mucho menos. Acá el negocio es el canal verde. ¿Y qué es el canal verde? Ahí donde pone subsidios el Estado Nacional. Según dice Flavia Rollón, la explotación offshore, por ejemplo acá frente a Mar del Plata, como le gusta decir, a 300 kilómetros de la costa, dice que va a ser otro Vaca Muerta. Entonces preparémonos para pagar 700.000 millones de dólares, porque si es igual que Vaca Muerta, donde ponemos la guita, y ese es el único beneficio que tenemos, prepárense los productores del campo a pagar retenciones, porque hay que pagar todo esto en dólares. Porque que lo sepan también los productores del campo, que ni los planes ni las jubilaciones se pagan en dólares, se pagan en pesos. Lo que se llevan a dólares son las energéticas. También como para dejar alguna cosa en claro. Realmente me llamó, primero, me llama la atención la falta de comprensión de las cosas. Viste, que te digan en los comentarios gente de Neuquén que el problema son los CAC, que el problema, no, mira, no hay ningún problema ni con los CAC, menos todavía. Si no hemos dedicado en este programa es a criticar tanto al kirchnerismo como al macrismo por favorecer tanto a las petroleras, favores que no lo tienen en ningún lado del mundo. Cuando estamos hablando de que no hay dólares para en insumos de las industrias, hace 15 días Massa liberó los dólares para las empresas, para las petroleras extranjeras. Liberó el mercado, tienen dólar libre ellos. Ahora, lo que no se entiende, si esta gente viene a invertir o viene para llevársela. Porque qué necesidad tiene, si que viene a invertir a largo plazo, no está preocupado por el corto plazo llevársela. Sí, están preocupados por el corto plazo llevársela. Entonces no vienen a invertir, vienen a llevársela. Y esto es parte del gran dilema argentino, esto es parte de lo que venimos hablando desde hace años en relación a este tema, y que parece que desde que Cristina cerró en el 2013 con Chevron, incluso con la participación del macrismo y ahora con el albertismo, no hay un cambio de timón en esta cuestión. Vamos a importar gas, a pesar de que en los últimos 11 años ya pusimos en gas, en subsidios al incentivo de la producción de gas, 35.660 millones de dólares. ¿Cuánta plata es eso? Así es como está echado el tema. Esto lo dice ya gente del sector, donde no solamente, ni siquiera son capaces de decir, bueno, por lo menos vamos a producir inversiones comprando equipamiento en el mismo país. Ni siquiera eso, traen máquinas obsoletas, que evidentemente no solamente no tiene nada que ver con la eficiencia productiva, sino también tiene que ver con la mayor ineficiencia en el cuidado del medio ambiente, que ya por sí el fracking ya es muy dañino. Y esto también, según Flavia Rollón, el offshore
a 300 kilómetros de Mar del Plata, como si esto significara una gran distancia, va a ser también como una vaca muerta. Estaba viendo la foto de las olas fluorescentes. Sí, sí, yo las vi también. Eso es un fitoplancton que tiene esa característica, que irradia la luz ultravioleta. Eso es la vida en el mar. Ese es un mar vivo. Bueno, saquemos fotos de eso, porque me parece que es lo único que va a quedar. Bueno, muy bien. Oficializan el cronograma electoral. ¿Cuándo serán las PASO? La Cámara Nacional Electoral aprobó el cronograma para las próximas elecciones nacionales, en el que definió que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, se van a desarrollar el 13 de agosto, mientras el 22 de octubre será el día de las generales. Los miembros de la Cámara determinaron también que en caso de ser necesaria una segunda vuelta electoral para elegir presidente o presidenta, se va a desarrollar el 19 de noviembre. Y se fijaron las fechas de los debates presidenciales obligatorios, que se van a realizar el 1 y el 8 de octubre, antes de las generales. Y en caso de que hubiera una segunda vuelta, se hará un tercer debate el 12 de noviembre. El 24 de junio se dará inicio a la campaña para las PASO, por lo que ese día finalizará el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. El 29 de julio, 15 días antes de las PASO, se van a conocer los lugares y las mesas de votación. Las primarias van a regular qué partidos estarán habilitados para presentarse en las generales nacionales, dado que aquellos que no superen el 1,5% de los votos no podrán participar en los comicios de octubre. El día 2 de septiembre se va a dar comienzo a la campaña electoral para las elecciones generales, tal como indica el Código Electoral Nacional. Y ese mismo día va a concluir el plazo para que cada partido registre a los candidatos proclamados en las PASO. El 17 de septiembre es la fecha de inicio de la campaña en medios audiovisuales para las generales. Y 5 días después se van a publicar los padrones definitivos. Se van a presentar los modelos de boletas ante las juntas electorales y se va a hacer la ratificación de las autoridades de mesa designadas. El 1 de octubre fue fijado como fecha para la primera instancia del debate presidencial obligatorio, el 8 de octubre la segunda, y si hubiera necesidad de realizar una segunda vuelta electoral, esto creo que ya lo dijimos, está previsto que el debate sea el 12 de noviembre y la elección el 19 de ese mes. Muy bien, todas las fechas de cómo se va a desarrollar los comicios. Muy bien, Pablo, nos despedimos hasta el próximo martes. Recordamos en Informativo Criollo, porque Carlos Junco está de vacaciones. De vacaciones, largas vacaciones. Está de vacaciones, pero está atento. Ah, sí, bueno. Tengan cuidado, porque, a ver, se fue, pero prometió volver. Claro, claro. Bueno, hasta el martes que viene.